Buenos días. El siguiente trabajo que nos correspondió trata sobre el manual de instrucciones de Microsoft Excel. Procedo a leer el índice del contenido de este manual. Número 1, ¿qué es Excel? Número 2, ¿para qué sirve? Número 3, pantalla inicial. Número 4, ficha archivo. 5, las barras. 5.1, la barra de título. 5.2, la barra de acceso rápido. 5.3, la cinta de opciones. 5.4, la barra de fórmulas. 5.5, barra de etiquetas. 5.6, las barras de desplazamiento. 5.7, barra de estado. Número 6, libro de trabajo. 7, hoja de cálculo. 8, introducir datos. 8.1, tipo de datos. 9, copiar celdas utilizando el mouse. 10, introducir funciones. 11, insertar función. 12, función suma. 13, autosuma. 14, función máximo. 15, función mínimo. 16, función promedio. 17, calcular porcentaje. 18, función resta. 19, función multiplicar. 20, función dividir. Y 21, insertar gráficos. A continuación procedo a leer cada una de las partes del índice. Número 1. ¿Qué es Excel? Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft que forma parte de Office, que es una suite ofimática que incluye programas como Word, PowerPoint, etc. En la imagen, como se puede apreciar, aparece el logo de Excel. Número 2. ¿Para qué sirve? Excel nos permite trabajar con datos numéricos. Podemos realizar cálculos básicos, también aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad, como son suma, resta, división, sacar otras fórmulas, buscar o pasar textos de una hoja a otra, etc. Número 3. Tenemos la pantalla inicial. Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como esta. Vamos a ver sus componentes fundamentales, así conoceremos los nombres de los diferentes elementos. En la imagen se puede apreciar todos y cada uno de los elementos con sus nombres. Número 4. La ficha de archivo. Haciendo clic en la pestaña Archivo que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, podremos desplegar un menú desde donde podremos ver las acciones que puede realizar sobre el documento, incluyendo guardar, guardar como, abrir un nuevo archivo, cerrar el archivo el cual está abierto, la información, archivos recientes, un nuevo archivo, imprimir, guardar y enviar la cinta de ayuda, opciones y salir. Número 5. Las barras. 5.1. La barra de título. En la imagen se puede apreciar cuál es la barra de título. Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando. En ese momento, cuando creamos un libro nuevo, se le asigna el nombre provisional libro 1 hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, maximizar y cerrar. Número 5.2. La barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel, como guardar, deshacer o rehacer. Como pueden ver, las imágenes irán apareciendo junto con el texto. Número 5.3. La cinta de opciones. La cinta de opciones es uno de los elementos más importantes de Excel, ya que contiene todas las opciones del programa organizadas en pestañas. Al pulsar sobre una pestaña accedemos a la ficha. Las fichas principales son inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar y vista. En ellas se encuentran los distintos botones con las opciones disponibles. Pero además, cuando trabajamos con determinados elementos aparecen otras de forma puntual. Las fichas de herramientas, por ejemplo, mientras que tengamos seleccionado un gráfico, pondremos de la ficha herramientas de gráficos, que nos ofrece botón especializado para realizar modificaciones en los gráficos. 5.2. La barra de fórmulas.
Nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. Cuando vayamos a modificar el contenido de la celda, dicha barra variará ligeramente. 5.5 Barra de etiquetas. Nos permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. 5.6 La barra de desplazamiento. Permiten movernos a lo largo y ancho la hoja de la forma rápida y sencilla. Simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el mouse o hacer clic en los triángulos. 5.7 La barra de estado. Indica en qué estado se encuentra el documento abierto y posee herramientas para realizar zoom sobre la hoja de trabajo, desplazando el marcador o pulsando los botones más y menos. También dispone de 3 botones para cambiar rápidamente de vista, forma en que se visualiza el libro. 6. Libro de trabajo. Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel. Es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando un libro de trabajo. Los libros de trabajo de Excel tienen la extensión XLSX para que el ordenador los reconozca como tal. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional del libro. Esto lo puedes comprobar en la pantalla de Excel en la barra de título. En la parte superior de la ventana verás cómo pone libro 1 Microsoft Excel. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número de libro irá variando, dependiendo de cuántos se haya creado en esta sección. Así, si empezamos otro trabajo, el nombre que se asigna será libro 2, el siguiente libro 3 y así sucesivamente. Cuidado que el nombre asignado solo servirá como referencia para identificar los trabajos, mientras no se hayan guardado. En ningún caso significa que el archivo ya se encuentra guardado. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. En principio constará de 3 hojas, aunque el número de estas pueden variar entre 1 y 255 si miras en la parte inferior de la ventana de Excel, encontrarás las diferentes hojas del libro de trabajo, cada una de ellas numeradas de la forma hoja 1, hoja 2. 7. Hoja de cálculo. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hoja que puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajen con gran cantidad de números y necesiten realizar cálculos o operaciones con ellos. Es una gran hoja cuadriculada formada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Las hojas de cálculo están formadas por filas y columnas. 8. Introducción de datos. En cada una de las celdas de las hojas es posible introducir texto, números o fórmulas. En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes. Situar el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclear los datos que desees introducir. Aparecerá en 2 lugares en la celda activa y
en la barra de fórmula, como puedes observar en el siguiente dibujo. 8.1. Tipos de datos. En una hoja de cálculo, los distintos tipos de datos que podemos introducir son valores constantes, es decir, un dato que se introduce directamente en una celda puede ser un número, una fecha u hora o un texto. Fórmulas, es decir, una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. 9. Copiar celdas utilizando el mouse para duplicar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja sin utilizar el portapapeles, sin seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar las celdas a copiar. 2. Sí. Situarse sobre un borde de la selección y pulsar la tecla control. 3. Observar cómo el puntero del mouse se transforma en más. 4. Manteniendo pulsado la tecla control, pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrástralo hasta donde se requiere copiar el rango. 5. Observar cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de soltar el botón del ratón. 6. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango. 7. Soltar la tecla control. 10. Introducir funciones. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá diferentemente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es nombre, función, argumento 1, argumento 2, argumento número n. Siguen las siguientes reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacio antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes, números o textos, fórmulas o funciones. Los argumentos deben de separarse por uno, punto y coma. 11. Insertar sección. Para insertar cualquier otra función, también podemos utilizar el sistema si queremos introducir una función en una celda, situarse en la celda donde queremos introducir la función, hacer clic en la pestaña Fórmulas, elegir la opción Insertar función. 12. Función suma.
Tenemos la función suma que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. 13. Autosuma. En la pestaña Inicio o en la de la fórmula encontrará el botón de autosuma que nos permite realizar la función de suma más rápida. Para utilizar esta opción, asegúrate de que tienes seleccionada la celda que quieres que se realice la operación antes de pulsar el botón. Seguimos 14. Función más. Permite averiguar qué valor es el más grande de un conjunto de valores almacenados en distintas celdas. Como pueden ver ahí está el ejemplo. 15. Función min. La función min nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores omitiendo los valores lógicos y el texto. Como argumentos de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar o podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos. La siguiente fórmula hará la comparación de los números indicados para obtener el menor de ellos. Min 14, 85, 20, 81, 5, 63, 29, 57, 49, 18. Al ingresar la fórmula en una de las hojas de Excel, obtendremos el siguiente resultado. 16. Función promedio. La función promedio es una fórmula muy común que nos permite calcular el promedio o media aritmética de un conjunto de datos. Ejemplo. 17. Calcular porcentaje. Excel nos permite trabajar fácilmente con los porcentajes dentro de nuestras hojas de cálculo. Por ejemplo, para ingresar el porcentaje 75% basta con solo seleccionar la celda deseada e ingresar los números 7 y 5 seguidos del símbolo de porcentaje. Al pulsar la tecla entrar, dicho valor será reconocido como un porcentaje. Ejemplo, si en la celda A2 tenemos el valor 200 y deseamos obtener el 75% de dicho valor, entonces será suficiente con hacer la multiplicación de ambos de la siguiente manera. En la siguiente imagen puedes observar tres fórmulas que nos ayudan a obtener el 75% de 200. 18. Función resta. En Excel no existe esta función, sin embargo, para restar utilizamos directamente el operador aritmético que es el guión medio.
Este operador lo podemos utilizar ya sea con valores numéricos o con referencias de celdas. Observa como resto el valor de las celdas B1 y C1 al valor de la celda A1 utilizando este operador. 19. Función multiplicar. La forma más común de multiplicar en Excel es utilizando el operador de multiplicación, es decir, el símbolo de asteriscos. En Excel, la multiplicación se puede hacer multiplicando los valores o las celdas donde aparecen aquellos. 20. Función dividir. La forma más común de dividir en Excel es utilizando el operador de dividir, es decir, el símbolo de la barra diagonal. 21. Insertar gráficos. Para empezar necesitas valores que quieras representar en un gráfico. Debes introducir estos datos en una tabla y rotularla correctamente. Así ahorrarás tiempo ya que Excel mantiene la rotulación de la tabla en gráfico. A continuación selecciona el rango de la celda que deseas representar en el gráfico. A continuación, cambia a la pestaña Insertar. Allí puedes elegir un modelo de gráfico utilizando los iconos o dejar que Excel tome la decisión por ti. Haz clic en Gráficos recomendados y Excel te mostrará una vista en general de gráficos adecuados según el programa, incluida una vista previa con sus valores. En la misma ventana también puedes consultar una vista en general de todos los tipos de gráficos disponibles y seleccionar el que más te convenga. Tipos de gráficos. Gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos circulares, gráficos de barra, gráficos de área, gráficos XY dispersión, gráficos de cotizaciones, gráficos de superficies, gráficos de anillos, gráficos de burbuja, gráfico radial. Aquí termina nuestra presentación. Muchas gracias. Espero que sean de su agrado.